te tocó a vos la composición. Y la idea de un análisis de contenido, fíjate, vos dijiste que hay un mapa mental, se supone que la palabra está en el centro, ¿no? Pero no hacen caso. Son buenos para poner, este es mi modelo, y después hacer cualquier cosa. Entonces, esos serían los contenidos que hay para analizar una ciudad. Y el objetivo de un análisis de contenido es un estudio a detalle, exhaustivo, minucioso, perén, de una variable. Nada más se indica acá. Ya lo que estás acá conceptualizando es ya hacia el concepto de la composición, que es otra cosa. ¿Vamos? Ok, arquitecto. Ya, pues, miércolina. Sí, a ver. Ya, sí, aquí ya vamos introduciendo, por decir, los ejes, la simetría. Ya. Entonces, La simetría, entonces, y aquí estás hablando, por supuesto, y después digo, tiene que haber un mapa mental. Por eso digo, es bueno para presentar un mapa mental, pero no cumplís, ¿no? Entonces, bueno, ya tenés simetría, qué sé yo, a ver. ¿Qué más? Eje. entre los ejes, y como podemos ver aquí, una ciudad simétrica se compone por ya sea un eje vertical, diagonal o horizontal. Partiéndolo. Pero a ver, hay algo que le falta, a ver, jóvenes. A ver, quiero que, por eso digo, ordénense un poquito. Cuando ya hemos hablado en la anterior clase, no sé cómo ustedes vengo repitiendo, pero cuando hablamos de la composición, que es lo que tu tema, hablamos de un conjunto de polilíneas, la polilínea. Ya les había dicho yo que las polilíneas que ordenan la ciudad, cuando hablamos de polilíneas, porque hay distintos espesores, grosores, ¿no? Porque no es lo mismo una avenida que una calle, que una peatonal. Entonces, a eso hacemos alusión cuando hablamos de polilínea. A ver, vos tenés que trabajar sobre la imagen. Entonces, si vos decís va a haber simetría, bueno, debería estar marcado donde diablo está la simetría, pues, ¿no? Si no trabajás sobre la imagen, sonamos, dicho. Todos trabajan sobre la imagen. Donde hay un eje. ¿Y cuál es la diferencia de un eje y una simetría? A ver, no sé yo. ¿Cuál es la diferencia que has notado? ¿Notas algo? No notas. ¿Ah? Sí, arquitecto. A ver, pero ¿cuál es la...? No ¿Podría podría así. responder eso, arquitecto? Disculpa. Meta. El eje sería el centro de la ciudad y la simetría serían ambas partes que se parecen. Por ejemplo, repiten, digamos. Correcto. A ver. Bueno, Bien, supongamos que vos aquí marcaras, aquí dice, de aquí hay un eje de simetría porque esto es lo mismo que el otro lado. Imaginando que sea así, no estoy diciendo porque aquí cambia. A ver, pero un eje, esa es la simetría, un eje de simetría. Un eje es algo, supongamos acá en este dibujo podría ser un eje que ordena lo que está acá y que ordena lo que está acá. Hay un eje que es el ordenador. Son cosas distintas que hay a ambos lados. Ese es un eje. ¿Sí? Sí. A ver, siga. Seguimos con ya sea la trama y la geometría. Podemos ver en una ciudad que se denomina tramado entre cruzamiento de tiras o líneas al resultado de este proceso. Como vemos aquí, una trama de una ciudad, cómo se conforma. Ya. Y bien, a ver, fíjate vos, dentro del concepto que me dicho que ordena el espacio y la forma en la ciudad. Pero trabaja, pues, marquen, pues, fíjate vos, aquí es clara la diferencia de las polilíneas. Tienen espesores distintos, y no sé si esto que está interior es división de manzana, será, pues no, la verdad que no sé qué es lo que... Pero bueno, entonces, eso para dibujar siempre sobre la imagen, digo, ¿no? Y cuando hablas ya esto que está aquí abajo, ¿qué es? sobre la geometría que genera una ciudad, y como podemos ver en la imagen, está marcado un triángulo. Pero esto se llama figura geométrica, figuras. Estás hablando de figuras. ¿Ya? Tenés que escribir figuras. Las figuras
que han podido ordenar grandes sectores de ciudad, supongamos, ¿no? Ya, a ver, busquen otros ejemplos más claros, pues, ¿no? Siga. Acá ya tenemos generalizado todo lo que hablamos sobre los ejes de simetría y trama. Y acá ya vamos a la visión. Ahí no te pongas nervioso. A ver. Bueno. ¿Y esa, pues? Ustedes escriben cualquier cosa. A ver, no sé para qué escribí esto de contenido, no sé para qué santo está escrito ahí. Aparentemente, fíjate vos, aquí está un poco más claro el tema de las líneas ordenadoras o las polilíneas ordenadoras. Estás hablando de una trama, no sé si la has marcado ahí, una simetría. Mierda, la simetría marca. No sé si no hay simetría. A ver, la simetría no estaría aquí, supongo. Puede ser que hay un eje, estamos de acuerdo, que es el que estás marcando. La geometría, pero por eso, cuando esto es figuras geométricas, figuras. Y si no hay ninguna figura, pues no la hay, pues no es que marque figura. La repetición no sería, la repetición es ya una interpretación, o sea, no es... A ver, quiero que entendas lo siguiente, ¿qué es lo que vas a estar buscando cuando miras en este caso la ciudad? ¿Qué es lo que estás buscando leer? En el análisis descriptivo, ¿qué estás buscando leer? Cómo está ordenada la ciudad mediante su, ya sería eje. Pero vos lo que estás buscando identificar o leer son las líneas o las polilíneas, líneas, ¿estamos? Eso es lo que vas y mirás. Una repetición no es una línea, eso es una interpretación. Figura, bueno, el resto es lo que estamos hablando. Pero digo, cuando vos te toca hacer análisis, vas a ir, en primera instancia, cuando es un análisis descriptivo, vas a ir a identificar las líneas o las polilíneas que hay en esa intervención urbana. ¿Ya? A ver, siga. Siga, pues, compañero. Ya. La visión heterónoma. La visión heterónoma es la composición, en la composición de la ciudad, hace el estudio a partir de los conjuntos, las líneas ordenadas de la ciudad. Se hace un análisis del objeto de estudio tomando en cuenta ya sea el medio construido, el medio social y el medio natural. Sí, pero a ver. Algo que no has entendido. Cuando se hace un análisis compositivo, el análisis compositivo solamente se puede hacer en 2 dimensiones. Quiere decir que lo tenés que hacer en planta, ¿ya? Entonces, okay, cuando uno ve esto, supongamos, bueno, esto de aquí está, no has marcado nada, pero vos tenés que buscar ejemplos donde aquella propuesta, supongamos que sea esta tu propuesta, que vos dirías, quiero ver que estas líneas ordenadoras que observo, primero tenés que observar las líneas, pues, ¿no? Y si estas líneas han respetado su topografía, sus condiciones climáticas, no sé, pues, ¿no? Eso es buscar la relación que existe de la propuesta, de esta propuesta, si se adaptó al medio natural, si se adaptó al medio construido, existente o ha tomado respeto. Fíjate vos, si uno dijera que hay una trama y él rompe con esa trama, entonces no hay una continuidad de las líneas ordenadoras en esta propuesta. No sé, pues, pero eso es lo que... Sería el medio construido, ¿no? Sí. Claro, por eso. Eso es lo que tienen que ir a observar, ¿ya? Okay, y a ver. En el método inductivo, esto parte de lo particular a lo general, como vemos en la imagen. El de lo particular sería el estudio del manzano como unidad mínima de una ciudad. Hace referencia, ahí tenemos la imagen, y a lo general mostrando cómo de esta manera repetitiva el manzano forma una ciudad más grande. Y tenemos diferentes formas o diferentes ciudades. A ver, no es eso. A ver, en primer lugar, no sé, yo a veces digo, para que no queden muchos métodos, pongamos este razonamiento inductivo, ¿no? Razonar, cómo nuestro cerebro razona la información que tenemos al frente. Entonces,
Cuando hablamos del proceso inductivo, quiere decir que en realidad parte de las obras, no así como lo estás contando vos. Entonces, esta es una obra, esta es otra obra 2, supongamos que tengas 3 obras y 4 obras. Entonces, ¿qué es lo que hace? Parte de las obras. En esta propuesta de intervención, en esta, la número 1, hay unas premisas. Vos la tenés que saber leer. Entonces vos decís, esta premisa, este fragmento de ciudad ha sido ordenado a partir de estas líneas directrices y no sé qué y no sé cuánto. Te vas a la obra 2. ¿Y cuál es la premisa? Aquí hay otro tipo de organización que sería una trama. Que vos tenés que ir a aprender. Eso estamos aprendiendo a leer, pues compañero, arquitectura. Mirá la número 3 y ves que existen también figuras ordenadoras, no sé qué y no sé cuánto. Te vas a la otra y ves una trama. Entonces, a ver, entonces, vos dirás cuáles son las ideas comunes. Por eso de estos, los principios son las ideas. Entonces, si estas ideas son comunes entre 1, 2 y 3, ahí llegas a lo general. ¿Y lo general qué se llama? ¿Qué nombre se le asigna a las ideas generales en los arquitectos? Ay. 52 cerebros, a ver, ¿qué nombre se le asigna? ¿Ah? Los principios. Sí, escríbanlo, pues, compañeros. Ya no sé, porque ustedes deben estar dedicados al amor, al canto. Entonces, la PP, no es la puta que la parió, no, la P. Partimos de la premisa y llegamos a los principios. Nada más es la cosa. ¿Se entiende eso? Sí, arquitecto. Ya, lo estoy anotando. Ay, compañero Pidelote, no sé. A ver, sí. Tengo una justificación del trabajo que hicimos que nos lleva... Esas letringas no las puede leer nadie, ni vos las podés leer. Pues busquen letras grandes, los contrastes de colores, véanlo. Si no, ustedes también aprendan a diseñar las diapositivas, sino que uno le pone el color carnavalesco o huipalesco, la huipala, ¿no? Ahí, para que se lea con claridad. A ver si siga. Okay. Aquí ya tenemos nuestro análisis, que sería de los pueblos originarios que estarían México, Perú y Centroamérica. Ya. Nuestra línea de tiempo, que nos faltaría los hechos históricos que pasaron y alguna análisis de obra de México y Centroamérica. Pero tengo la de México. ¿Qué periodo nos toca a nosotros estudiar? Posmodernidad. Pues estoy preguntándote que venía aquí a ponerle interrogante a ver a su compañera. ¿Qué periodo nos toca estudiar? Posmoderno. Posmoderno. Ya. Bueno, aquí teníamos entonces... ¿Y este es análisis? ¿Qué es esto? El análisis de composición de México sería que cogí de San Miguel de Chapultepec. Algo que siempre les aclaro a todos ustedes, ¿ya? Uno tiene que buscar intervenciones de este periodo. ¿Vos decís que esta es una intervención del periodo moderno? A lo que investigué, sí tardaría en 1980, salió esta información que... Ya, a ver. Está bien, porque digo, uno va... No sé si salió tu imagen. Auringa. Algo importante para que el trabajo tenga un poco de orientación. Debe haber una conceptualización del periodo histórico. ¿Cuáles son las grandes ideas a nivel urbano con las cuales se ha intervenido el periodo posmoderno? Si no hay esa comprensión, a veces es difícil lecturar, ¿no?, parte de los trabajos. Entonces, y ya les dije en la anterior clase, hay una valoración que deben hacer del periodo histórico, ¿ya? La mayoría en el anterior trabajo no le dio la gana de hacer. ¿Qué querés que haga? Entonces yo cuando lo valoro, pues si no han hecho nada, pues queda vacío. No sé si se entiende.
Y aquí volvemos a lo mismo. Usted tiene que leer un poco a ver cuál es la propuesta de los arquitectos posmodernos a nivel urbano. Y en base a eso, bueno, ya tenés alguna referencia y después elegís las obras. ¿Vamos? Las intervenciones urbanas. A ver, de todas maneras, ya tenés eso. A ver, quiero ver cómo has hecho tu trabajo. Imaginando que esto está una belleza. ¿Qué es lo que...? Escogí, ya sería el carácter proyectual que se proyectó. Podemos decir que el ensanche a pequeñas escalas en su inicio mantuvo una pequeña escala o una cierta dependencia con el ensanche de la Ciudad de México. Como podemos ver cómo se proyecta la trama en la imagen, que me faltó marcarlo. Ya no importa, ya después. A ver si... Ahí tenemos como proyección de las directrices como que tomaron en cuenta, ya sería esa línea roja, se tomó en cuenta para su proyección de esa trama. Usaron la malla cuadriculada, se estableció por medio de una malla o matriz en donde el patrón propuesto buscó dar un orden del ambiente rural de ese sitio. Y estas tramas ya se ubicaron por decir en manzanas con estos colores, como podemos ver, manzanas rectangulares de color amarillo, manzanas rectangular, cuadricular, triangular y irregulares. Y mediante esto se formó la trama que de todas. A ver, ya. Está bien, supongamos que estás haciendo un poco antecedente de la aparición de esta propuesta, ya. Cuando uno, ya he dicho, en el análisis de compositivo, está bien, tenés que hacer esto que estás haciendo, es mostrando, y después, ¿qué más has hecho? A ver, con relación a esto de la composición, de esta obra, de esa intervención, ¿hay algo más? No, hasta ahí sería el que... A ver, entonces volvemos de nuevo. Todos los que van a hacer un análisis heterónomo, lo primero que hacen es una descripción de contenido que se llama. O sea, describen compositivamente, bueno, en este caso compositivamente esa propuesta. Pero después tienen que reflexionar si estas propuestas responden al hábitat. Por eso es heterónomo. Si no, no te falta algo, ¿me entendés? Sí, algo. Entonces, desde el punto de vista heterónomo, se adaptó a una trama existente, a unas líneas existentes, no, rompe con todas esas líneas, no sé qué y no sé cuánto. Se adaptó a las condiciones naturales, parecería que sí, porque lo giró, porque el sol y el viento, no sé qué y no sé cuánto. No sé, pues, pero ya vos vas reflexionando cómo esta propuesta, si ha considerado el medio natural, el medio construido o ciertos hábitos y costumbres sociales. Ese es tu trabajo, ¿no ves? Sí, arquitecto, sí, eso me falta. Ya, pues a ver, siga. Hasta ahí no sería. Bueno, está bien. Entonces, de nuevo, ya puede salir. Entonces, lo que estamos hablando es que, ya por lo menos él identificó una intervención urbana, ¿ya? Todos los que van a hacer un análisis heterónomo, primero se hace una descripción de contenido de su variable de estudio. Después de que eso lo ha explicado, lo ha contado, no sé qué, ya lo trata de someter a las condiciones del entorno, ¿no? Y la reflexión, esa es la relación que tiene que ir buscando, si responde o no responde a una realidad existente, ¿estamos? Ya. Entonces lo reordena, lo rearma. No sé quién más, qué otro grupo había por ahí. Aquí una consultita, disculpe. Y cuando el análisis se hace desde el punto de vista autónomo. Ya, entonces, cuando es desde el punto de vista autónomo, supongamos en el caso de la composición, no interesaría nada, quedaría ahí nomás en la comprensión de las propuestas urbanas, supongamos, ¿no? En este caso, si fuera, supongamos, a él le tocó autónomo, solamente describiría las ideas, o sea, la composición, trata de hacer una lectura de esas propuestas, ¿no? Las premisas que tanto hablamos, las premisas proyectuales, de haber usado una trama girada y no sé qué, ya pues cada uno inventa, bueno, si eso es la interpretación que uno hace. Entonces, eso sería lo autónomo, independiente de la propuesta, independiente de si la topografía es distinta, si la realidad, no sé.
Entonces, eso es lo que estamos hablando. El autónomo se centra en el objeto en sí mismo y el heterónomo busca la relación de ese objeto con el entorno, ¿sí? ¿El grupo 8 puede presentar, arquitecto? Ya. Vaya el 8, a ver. Que ya corrigió también, creo que le tocó el usuario, ¿no? Sí. Bueno, yo espero que hubiera avanzado raudamente sobre el tema de los conceptos, pues, ¿no? Ahí está el placer y la neuro. Ya. Bueno, se entiende. Yo creo que eso, a ver, siga. Yo voy mirando y así veo barrabasadas, ya no, pues, ¿no? A ver, no sé si, ya, bueno, la visión heterónoma del usuario. Y yo estimo, al observar y analizar la vida, estoy tomando en cuenta el entorno. A ver, quiero que queden claros, pues, a ver, déjense, muchachos. A ver, cuando hablas de una visión heterónoma, está bien, está hablando del usuario, significa que hay un usuario específico y un usuario muy personal, o sea, fíjense, la visión autónoma del usuario es el usuario universal, cuando hablamos del usuario, ¿no? Le Corbusier planteó el modulor como la referencia del usuario, un hombre de 1,80 bien alimentado con hormonas, proteínas y nunca se cansaba ni envejecía. Está bien, esa es la visión autónoma del usuario. La visión heterónoma es que el usuario tiene propiedades y cualidades, ¿no? O sea, tiene cultura, tiene identidad, tiene características propias. O sea, entonces el usuario del Oriente será distinto de los llanos, el árabe, el ruso y el griego. Cada usuario tiene su propia identidad. Eso no aparece aquí marcado, supongamos. Entonces, esa es la identidad del usuario, una identidad propia, ¿sí? ¿Quién está por ahí? Pues a ver. Eso es lo que quiero que se entienda y lo explique, pues, el inductivo. Arquitecto, en el anterior, o sea, está bien lo que hemos hecho, pero hay que aumentarle lo que acaba de decir. Claro, porque ¿Así? por eso digo, cada usuario tiene su identidad propia, su estilo propio, eso es lo que hay que marcar. Yeah. Y hay que ver ya en lo social, bueno, qué es lo que va a mirar de sus hábitos, costumbres, lo natural, no sé, cómo afecta el medio natural sobre el comportamiento humano, no sé, ya. Todo eso, ¿ya? Y por supuesto, lo fundamental es, cuando hablas de lo construido, cómo la forma, el espacio afecta sobre el estado de ánimo de las personas, ¿ya? A ver, siga. Y algo que hemos explicado recién, no sé, a ver, en base a lo que he explicado acá hace 2 minutos, ¿qué cosas te faltan a vos aquí? ¿Qué crees que has hecho mal en base a lo que acabo de explicar? Yo creo que ustedes están atentos, razonando, entendiendo. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te falta ahí con relación a lo que hemos hablado? ¿Dónde está ese cerebringo? ¿Dónde está su cerebro? Para peinar, nomás lo tienen ahí. ¿Ah? A ver, ¿quiénes son los integrantes del grupo? Pues no sé, el grupo 8, a ver, ¿quiénes están ahí? Ayúdale a su compañera. Arquitecto. Ajá. Sí, es que no podía activar mi micrófono. Ya. Con referente a lo que dijo, o referencia a lo que dijo, yo creo que se debería resaltar más el efecto que causan estos espacios, el componente psicológico. Está bien, pero a ver, estás hablando del inductivo. ¿Qué implica hacer un análisis inductivo en
en tu caso, ¿qué es lo que...? Como dice el método inductivo, parte de lo particular a lo general, y con lo particular yo creo que se refiere a las premisas, digamos, ¿no? A los principios de diseño que se utilizan y cómo estos afectan al usuario. Está bien, pero digo, a ver, el proceso es lo que ustedes no lo están... A ver, acabo de dibujarle. Aquí tienen una obra donde está el usuario, tiene que haber otra obra donde está el usuario, tiene que haber otra obra donde está el usuario, y en cada una de esas obras ver, ¿no?, el manejo que hace el arquitecto de esa situación hacia el usuario. Y ahí definirás una premisa, ya vos verás que en la obra número 2 la otra premisa y en la obra número 3 la otra premisa, supongamos. Aquí tiene que haber por lo menos una persona parada, porque si no, ¿qué emoción tiene? Entonces, de esas ideas del manejo del usuario, que es el interior de la arquitectura, eso de exterior acá, esa fachada, no sé qué, no sirve. Estás hablando del interior de la arquitectura. Entonces, de esas tres posibles premisas que vos estás leyendo, ya sacás el principio que estamos diciendo, ¿sí? Ese es el proceso que tenés que venir a marcar aquí, pues, ¿no? ¿Cómo voy a hacer mi análisis? ¿Sí? Bueno, eso. A ver, siga. Ya. Sí. Bueno, yo... Arquitecto, aquí queríamos preguntarle, en el tema de los pueblos originarios, ¿está bien Chile, Perú, pero Bolivia igual? ¿Lo ponemos? ¿No? ¿Estás viendo que le he hecho? Ya, arquitecto, eso queríamos corregirlo. Después, en las otras teorías, vamos a estudiar Bolivia. Aquí, arquitecto, entonces, ¿cuál entraría aparte de Chile y Perú? Por eso, fundamentalmente, a ver, todo en Centroamérica, los pueblos originarios siguen vivos, están zapateando todos los días. Todos los pueblos originarios en Centroamérica. Por supuesto que Perú es uno de ellos. O sea, no todo, pero es igual, pues digo, fíjense, en Bolivia ahí están los pueblos originarios en el altiplano, aquí en el oriente estamos los pueblos nuevos, y por eso vivimos peleando y cada uno opina distinto y que nos viven distintos. Bueno, ¿para qué vamos a hacer? Tenemos que convivir, este territorio nos los dividieron así, lastimosamente estamos conviviendo a puñetes y a patadas. Pero bueno, lo importante es, digo, entender que hay sociedades distintas, culturas distintas, ninguna es superior a la otra. Y cada uno pues vivirá, ¿no? Por eso están proponiendo el federalismo, en su desarrollo, en su capacidad de entender a su sociedad. Cada grupo defiende. Bueno, entonces eso, ya, los países de Centroamérica, fundamentalmente, y Perú, Latinoamérica. Siga, a ver. ¿Y esto qué sería? Ya está. En el análisis descriptivo. Ya. A ver. Entonces, a ver, cuando percibo, en el caso de ustedes, a ver, en términos, ahorita vamos a ver a detalle, no sé si se puede uno a veces leer, pero estamos diciendo un poco la tarea de un análisis del usuario es la empatía en la arquitectura, ¿no? Ponerse en lugar de la gente que vive. Entonces, si vos elegís un hotel, entonces, no sé por qué te ha salido tanto por afuera. El hotel solamente es donde duerme la gente, donde vive. ¿Cómo es este hotel? No sé por qué elegiste el hotel. Y, salvo que querría estudiar todo el hotel, pero me parece como ejemplo. O agarrás viviendas, si vos decís voy a agarrar los hoteles, vamos a ver cómo se diseñan los dormitorios en los hoteles. Nada más, y ahí se acabó, murió la flor, ¿ya? Entonces lo haces un poco más grande de este conjunto y decís, a ver, vamos a ver las habitaciones, cómo la ha concebido el arquitecto Legorreta. O si dijéramos, no, a ver, el hall de ingreso, voy a ver cómo han trabajado, pero no todo, porque se hace una locura su trabajo, ¿ya? Elijan algo pequeño. Ambiente, claro, un ambiente para ir reflexionar. Si vos decís, bueno, a mí me interesaría
ver cómo han trabajado el hall de acceso, y no sé qué y no sé cuánto, y ahí uno va viendo el manejo psicológico, emocional que hace el arquitecto de estos ambientes. ¿Estamos? Ya, arquitecto. Pero no es una descripción de los materiales, ya así, ni cómo se conecta al exterior, no, nada. Es siempre desde el usuario, desde las personas. Las personitas tienen que estar acá, por eso la empatía. ¿Estamos? Sí, sí hay una personita ahí. Está por ahí, chiquitín, está morena, no se ve nada. Ya. Pero estas imágenes acá, supongamos, de las fachadas, así, no correspondería, porque son los ambientes interiores, ¿ya? Ya. Sí, puse esa de en medio para que se vea en sí todo el hotel. Pero No, ya, podría bueno. ser una presentación, pero cuando uno hace la justificación allá, puede presentar el edificio, hecho por no sé quién, por no sé cuánto. Bueno, pero ya aquí es el análisis, supongamos, ¿ya? Ya. Para que no nos quite espacio y podamos ver las obras en su dimensión grande, ¿ya? Ya. Bueno, la única que te rescataría sería esta de interior de aquí, supongamos, ¿no? La única imagen, si es que... Y por eso tenés que elegir un lugar. Si estas son las habitaciones o la sala de estar de la... No sé, pues digo, ¿no? Sí, bueno, pero elijan una, eso es lo que quiero, ¿ya? Arquitecto, esta es la parte interior de una habitación, todas tienen una vista directa hacia el hábitat. Ya vos lo contás, pues digo, ¿no? Por eso digo, pero yo lo que quiero siempre es que vos elijas esto y esto de esta grandote, te olvidas de estas fachadas, te olvidas de no sé qué, y esto lo pones grande y imaginás que hay un cristiano parado, sentado y ver en qué condiciones el arquitecto ha manejado para que el usuario se sienta confortable. Entonces hablarás ya de las condiciones que se le brinda, pues, ¿no? En color, en texto, todo lo que estás hablando de las propiedades y el efecto de la forma y el espacio en el usuario, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces sería representarlo con imágenes donde el usuario se vea en actividad. Claro, ese es el análisis del usuario, pues, ¿no? O sea, pues digo, fíjense, el análisis del usuario es distinto al análisis funcional. El análisis funcional es, sin embargo, el usuario es el medio ambiente, ¿no? El medio, las condiciones de habitabilidad que tiene, ¿ya? A ver, ¿qué más? Esto es del mismo hotel, pero mostrando ya otro tipo de imágenes. Claro, por eso yo elegí una, supongamos, para que no se nos complique la vida, ¿no? Pues el hotel tiene muchas partes, supongamos, ¿no? Ya, elija uno y en base a ese uno lo vas, porque el proceso inductivo, ¿cuál era? O sea, no, en un ambiente, voy a decir ya, voy a hacer en este ambiente dormitorio, cómo trabaja el arquitecto, buscar la obra número 2 también en el mismo ambiente, buscar la obra número 3 en el mismo ambiente, porque tenés que encontrar pues esas premisas de diseño, pues. De arquitecto, hay que basarnos entonces solo en el área íntima o mostrar el área social. Claro, ya ustedes elijan, pues esto es libre como el viento, ¿ya? Ya, arquitecto. Ya. Esto sería como el análisis interpretativo de la primera obra. La interpretación es de las 3 obras, de las obras que vos estás haciendo una lectura, en la interpretación de cuál es la idea común. Esa idea común, a veces hay varias ideas, aquí por eso se llaman las invariantes dentro de la interpretación. Entonces, esta es una idea, esta es otra idea. Supongamos que vos hubieras reconocido 3 ideas del manejo, ya sea del color, de la forma, no sé, pues, ¿no? Y vos decís, bueno, a ver, ¿cuál de esas ideas es más interesante en el usuario, ¿no? Entonces vos decís, a ver, esta de acá, la número 2, es la idea principal. Por eso se transforma en la idea rectora, la idea principal que vos considerás que el arquitecto
ha acentuado esa variable para hacer sus proyectos. Eso. Entonces, ese es el proceso ya de las invariantes. Y esa idea va a tener que venir a argumentar, a fundamentar por qué de esa idea. ¿Sí? Ya, arquitecto. Entonces es de las 3 obras. Claro, el en análisis, general. claro, el análisis interpretativo es la idea común. Cada obra, todas las obras tienen una idea, ideas comunes. ¿Ya? Ya. Ya, arquitecto, eso sería todo. Está bien. Bueno. Arqui, disculpe, el grupo 9 podría presentar. Si no hay ninguno de los que, porque a última hora empiezan a gritar, yo no corregí nunca, el que no corrigió nunca, el que quiera, porque no hay Grupo tiempo. 5, Arqui, por favor. ¿No corregiste nunca, hija? Bueno, No, no hemos corregido. Ya, pues tener preferencia, porque aquí, para que no se quejen que no los quiero, que los odio. A ver, ¿qué te ha tocado el grupo 5? ¿Se puede ver bien la pantalla? Una belleza se ve. ¿Qué te ha tocado entonces? Bueno, nos tocó la función en visión heterónoma con razonamiento deductivo de los pueblos originarios en la escala de ciudad. Ya, en la ciudad. Entonces, ya. Uy, no lo puedo ver. Ah, ya. Comenzamos con los conceptos y un ejemplo de cómo hacer los mapas mentales para guiarnos. Ojalá, pues, ojalá lo cumplas, pues, ¿no? Y después cuando lo miras, pues, a ver, volver para atrás. Ya. Volver, pues, a ver. ¿Te has fijado cómo es la estructura de organización de la información? ¿Cómo es, a ver? Sí, yo veo que en el centro pues está lo más importante y de lo que se quiere desglosar. Ya, pues. ¿Y alrededor está lo... ¿Cómo? Ya. ¿Y vos crees que has hecho eso? Digo? Pues sí, yo creo que sí. A ver, vamos a ver. Vamos, si usted me dice que sí, vamos a verlo. A ver. ¿Dónde está tu centro aquí? Y que en algunos usamos el modelo en el que en la parte de arriba está el título y el concepto principal y se va desglosando para abajo. No, por eso, entonces no estás cumpliendo para ver. Vos vas a mirar todos los mapas mentales y todingo están aquí en el centro. Todos. Si esta estructura no la haces, quiere decir que no estás cumpliendo con la estructura de organización de un mapa mental. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Ya, a ver. Algo que, bueno, ¿qué se entiende por función? A ver, ¿qué es? ¿Qué es lo que has escrito? Aquí vemos cómo, en cuanto a la ciudad, vemos cómo se organiza la función de acuerdo a sus zonas. Por ejemplo, tiene una zona cultural, una zona administrativa, una industrial. Pero, a ver, quiero que entendas lo siguiente, a ver. El concepto de función, si vos a alguien le tenés que explicar, a ver, quiero que me hablen de la función. ¿Y qué es la función? ¿Qué sería eso? Es la actividad que se realiza. Ya, dice, a ver, cuando hablamos de la función, por eso a veces la palabra a mí esa nunca me gustó, pero bueno, estos estudiosos de otros lugares del mundo hablan de función. En realidad estamos hablando de los usos que existen en el suelo urbano, los usos o actividades que hay en el suelo urbano. Eso es en términos conceptuales. Entonces, vos vas a tener que venir a identificar cuáles son esos usos o actividades que hay en un determinado suelo urbano. Y si el suelo urbano, ¿cómo lo vas a leer y entender? En plano, tiene que haber un plano, si no, no va a poder usted hacer su trabajo, porque ¿cómo vas a identificar? Aquí estamos buscando ejemplos, ¿cómo vas a hacer tu trabajo? Mínimamente debería haber un plano de la ciudad, y en ese plano de la ciudad están los distintos usos y actividades, y ahí me va sacando, mira, esta zona es comercial, esta área de aquí es industrial, por aquí están, no sé, pues las distintas funciones. ¿Se entiende cómo debes explicar tu tema? Sí, se entiende. Ya, entonces, todo eso todo lo reorganiza y en base a un plano, ¿sí?
Ya. ¿Qué más? A ver. Pues, tenemos otro con las vías. Aquí sí mostramos plano para mostrar la estructura urbana. Ya. Está bien, supongamos dentro de los usos y actividades debe estar también la circulación. Pero fíjense ustedes, vuelvo a decir, en un mapa mental están todos los datos e informaciones necesarias y requeridas para entender algo. Después lo podéis ir desglosando. Podés desglosar, supongamos, a ver, ya allá yo indiqué en el mapa mental que las circulaciones también es una actividad importante en la ciudad. Y como no hay mucho espacio, vos decís, bueno, lo voy a mostrar en otras diapositivas. Ahí ya vas mostrando que las circulaciones son de distintos tipos, jerarquía, orden, como fuera. ¿Estamos? Sí. Ya, a ver, siga. Aquí tenemos el razonamiento deductivo de la función de la ciudad en la arquitectura. Sabemos que parte de los principios o ideas comunes y que se tiene que verificar que se cumplan los mismos hasta el último momento. Se parte de ideas generales y particulares y principios y premisas. A ver, todo chipado está tu comentario, hija, a ver, pero, a ver, el razonamiento deductivo de la función. Tenés que buscar ejemplos cómo vas a encontrar principios, o decir parte de acá, de estos principios, y tenés que escribir principios de qué tipo? Funcional. Y bueno, radioconcéntrico no es funcional, irregular no es funcional, ortogonal no es funcional, ciudad lineal no es funcional. Bueno, podría ser si hacer referencia a la función, vías externas e internas bien definidas, pero usos adecuados a la circulación. No sé, todo el mundo te has metido en el mundo de la circulación, está bien. Entonces, tenés que escribir principios funcionales por acá, y esos principios venir a verificarlo en una obra, en otra obra número 2, y cuando verificas esos principios, por eso hablas de comprobar o verificar cómo se han aplicado, pero no irías a las premisas, supongamos, ¿no? Va de los principios y va a verificar y constatar cómo se han aplicado esas ideas, esos principios en las ciudades. Aparentemente aquí te estás metiendo a la parte compositiva, no sé, espero que sea la parte funcional y dentro de la función las circulaciones, cómo están estructuradas las circulaciones. A ver, ¿alguien conoce algún principio funcional aquí de 49 socios? ¿Alguien conoce algún principio funcional para la ciudad? ¿Ninguém? A ver, les cuento. Ustedes viven en una ciudad diseñada en el periodo moderno, y dentro de esos principios funcionales que plantearon para organizar su ciudad están el principio de zonas de usos exclusivos. Escríbanlo para que lo tengan eternamente en su cerebro, ¿ya? Entonces, un principio serían distribuir las zonas de usos exclusivos. ¿Qué significa eso? Que debe haber una zona de descanso y dormitorio, debe haber una zona para trabajar, una zona para divertirse, y no sé qué y no sé cuánto. O sea, de las distintas actividades fundamentales en una ciudad. Y no deben estar mezcladas, por eso son zonas de uso exclusivo. Y si hay una zona religiosa, pues será una zona religiosa. Y ya lo he dicho, los holandeses hicieron una zona rosa, supongamos, ¿no? Así que allá uno va y hace el amor y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, entonces cada sector de la ciudad está zonificado. Hay una zona hospitalar, habrá una zona deportiva, no sé. ¿Estamos? Entonces, lo que quiero decir es que tenés que ir a buscar principios y ver cómo esos principios se han plasmado en distintas ciudades. Gracias. ¿Qué más? Luego hicimos el concepto de la visión heterónoma en cuanto a la función en la ciudad.
que sabemos que esta visión estudia las interacciones que hay entre los tres componentes, que son el medio construido, y dentro de esta hay interacciones con las edificaciones y las infraestructuras, y también con las circulaciones como las avenidas y las calles. Después, el otro componente sería el social, y aquí hablamos de los hábitos y las costumbres que tienen las ciudades. Por ejemplo, pusimos que en Holanda las personas tienen la costumbre de utilizar la bicicleta, por lo que las ciudades tienen más vías para el uso de las bicicletas. Y después el medio natural, que tiene 3 subsistemas, que son el natural, donde se habla de la vegetación, la calidad del aire y la calidad del suelo. Después el subsistema humano, donde hay interacciones con la población, las actividades socioeconómicas y los trabajos. Y también el subsistema construido con los sistemas, los servicios básicos y las viviendas. A ver, algo que no aparece en este discurso que vos das es lo siguiente, ¿ya? Estamos hablando de que cuando vos querés ver si una intervención urbana, tiene que haber una intervención urbana. No sé si entienden algo. O sea, a ver, no es que yo voy a mirar la ciudad y voy a ver cómo está la ciudad, no. ¿Cuáles son las intervenciones urbanas? Ustedes cuando vas a hacer un análisis de este periodo, vas a decir, bueno, hay una intervención urbana, y en esa intervención urbana quiero ver si respetaron lo existente. Entonces ahí decía, a ver, en los edificios, cómo estaba construida desde el punto, o funcionalmente, supongamos, porque tu tema es funcional. Entonces, si aquí había la función de hospital, ¿de qué manera consideró la nueva intervención ese tipo de entorno? Si el entorno lo respetó o no. Entonces, eso es lo que tenés que reflexionar, cómo una intervención urbana considera o no lo existente. Supongamos las famosas urbanizaciones cerradas, no respetaron ni consideraron lo existente, agarraron, se compraron 5 manzanas, se encerraron acá, hicieron una barda y se olvidaron del entorno existente en su estructura funcionales, en la propuesta funcional, supongamos, ¿no? Eso. Después cuando ves, cuando estás hablando de si una intervención urbana consideran ciertos hábitos, bueno, aquí estás marcándolo bien, supongamos que hubieran intervenido en una ciclovía y vos decís, bueno, sí, esta ciclovía ha considerado ese hábito porque esa cultura de ese pueblo anda en bicicleta. Sin embargo, en Santa Cruz le pelaron porque pensábamos que eran holandeses o chinos, y resulta que no somos ni holandeses ni chinos y no andamos en bicicleta. Entonces, ahí ya vemos que la intervención urbana no está dando respuesta a algo de la sociedad. Y del medio natural lo mismo, si esa intervención urbana respeta o no el medio natural, si lo respeta, entonces voy a decir, esa ciclovía, respetaron el entorno, no sé, pues por ahí hicieron una ciclovía, la levantaron del suelo y pasaron entre los árboles y no sé qué, entonces han respetado el entorno y más bien se han integrado, ¿estamos? O sea, lo que quiero que ustedes busquen ejemplos de intervenciones urbanas. Intervenciones urbanas, ¿estamos? Sí. Ya, me sigue. Luego explicamos un poco del periodo posmoderno, que inicia a partir de 1970 hasta la actualidad, y que trata de ser una idea de reestructurar el sistema urbano que había después de la época moderna. Y, a ver, luego hablamos sobre los pueblos originarios. Pero volver para atrás, a ver, hay algo que en este periodo, cuando hablas de cambiar las ideas del movimiento moderno, aquí aparece ya la planificación estratégica. Ese es el concepto. La planificación estratégica interviene sobre ciertos sectores de la ciudad. Ya no interviene sobre toda la ciudad, como los arquitectos modernos querían cambiar toda la ciudad y hacían sus planes hasta que terminaban de dibujar y ya la ciudad se había cambiado 100%. Así que era el divino botón y hacer un relevamiento de toda la ciudad para intervenirla. Entonces la otra manera de poder intervenir en la ciudad era en ciertos sectores de la ciudad para producir impacto y no sé qué. Entonces hablamos de planificación estratégica, ¿no? Sí.
A ver, siga. Eso, luego vemos los pueblos originarios que están en México, Perú y Ecuador. Los ubicamos en el mapa y luego elegimos las ciudades para hacer análisis en la línea de tiempo. Eso serían las intervenciones, Sí, ¿no? aquí vemos los principios a considerar, como por ejemplo la expansión urbana a partir de la intervención en grandes vacíos, y este es un ejemplo de cómo a lo largo de los años el desarrollo urbano de México, de la Ciudad de México, fue expandiéndose. También había Pero, otro principio, a ver, seguir. bueno, el otro principio de restaurar las partes y las zonas antiguas y abandonadas para hacer una zona que atraiga más a las personas. Y Después, ¿sí? yo voy a lo siguiente, a ver. Estamos hablando, cuando hablamos de expansión urbana, en realidad es el crecimiento, la ciudad, pero no estamos identificando intervenciones urbanas. La ciudad ha crecido, la Mancha se ha ido para allá, está bien. Eso estamos, esta escala de reflexión es a nivel de planificación, ¿ya? Y ese no es nuestro campo de estudio. Nuestro campo de estudio es a nivel de la ciudad, o sea, una escala más reducida para ver cómo son esas intervenciones urbanas. Está bien, fíjense que dentro de las estrategias de intervención urbana, está la de conservar, mantener los cascos históricos viejos y refuncionalizarlos, darle un poco de vida. Eso está bien, pero no sé cómo había que ver desde el punto de vista funcional qué cambios hay en estos centros históricos funcionalmente, ¿ya? Para hacer un análisis, pues estamos haciendo un análisis funcional de la ciudad. Entonces, si uno dijera, a ver, reflexionando así en voz alta, si uno dijera, bueno, ya una de las estrategias de estos planificadores es la intervención en el centro histórico, y han incorporado nuevas funciones, como la peatonalización de los centros históricos, ¿qué otras actividades, grandes actividades comerciales? No sé, pues darle vida al centro histórico, nuevas funciones en el centro histórico. Ahí poder reflexionar en ese sentido, ¿vamos? Sí, sí. Creo que aquí con este principio se trata de hacer que ese centro histórico sea, bueno, que tenga un uso más turístico, si se puede decir. Claro, no está bien, pues hay una revalorización. ¿De qué manera se hace? Bueno, eso ya es el análisis tuyo, el análisis funcional. ¿Qué nuevas funciones aparecen en los centros históricos para darle vida? Pues ya vos verás, ¿no? Y también lo del ¿Sí? marketing urbano, en el que se trata de proyectar al exterior la ciudad y así traer la atracción de empresarios o turistas. Claro, pero fíjate, pues el arquitecto no entramos ahí interviniendo, pues, ¿no? Esto no es nuestro campo de actuación, supongamos, ¿no? Ahí están los reyes del marketing y todos esos cuentos, ¿no? Pero para el arquitecto, supongamos, ¿cómo vas a revitalizar un centro histórico? ¿Qué actividades, qué nuevas funciones se le incorpora, ¿no? Ese es tu análisis, ¿ya? Ya. Entonces ahí está Lima, sigue. Ahí tenemos lo que es la ciudad de Lima. Fue igual analizado. La siguiente, por favor. Tiene un pequeño concepto igual ahí. De ahí lo que es en el año 70, 1970, lo que es la función turística, y un pequeño concepto, y igual en las funciones cultural. Al lado derecho, en la parte de arriba, tenemos lo que es la evolución de Lima, Perú, que fue en el transcurso de 1990 al 2002. A ver. No quiero que, yo supongo que me escuchan, pues digo, no, si no sería el colmo que tenga cada uno a sus errores, se lo voy a repetir 10 veces. Ya hemos dicho, la evolución no nos interesa porque eso es planificación. No vamos a estudiar a ese nivel de planificación urbana. ¿Vamos? Okay. Estamos diciendo de que vos, si tenés que agarrar, si dentro de tu temática, vos decías, vamos a ver las intervenciones en los centros históricos.
Y ese es tu tema. Vos lo elegís el tema, no lo elijo yo. Entonces puedo decir, bueno, ya, en el Centro Histórico de Lima, ¿qué tipo de nuevas funciones y actividades han incorporado para revitalizar los centros históricos de Lima? Contalo pues vos. ¿Me entendés? Ese es tu tema, ese es lo que vos estás abordando. Okay. Y lean, pues no sé qué tipo de funciones y actividades le ha incorporado para nuevas actividades. ¿Vamos? Ok, claro. A ver, sigue. Y así para todos, supongo. Si vas a elegir otra ciudad, ocurre lo mismo. ¿Ya? ¿Cuál, si vos decís... acá destaca un poco ver lo que son los tipos de circulación que hay en Lima, Perú, aunque me falta un poco en la parte derecha igual, no completé todavía, eso me falta igual completar, arquitecto. A ver, por eso digo, está bien, a ver, si uno dijera, bueno, dentro de las intervenciones en el centro histórico para revitalizarlo está la actualización y modernización de las circulaciones, porque en el sistema funcional están las circulaciones, Claro. De una estrategia como son los sistemas ferroviarios en el centro de la ciudad, o el famoso BRT que nos quieren meter a nosotros, no sé, pues cuáles son las intervenciones, nuevas intervenciones para revitalizar los centros históricos. ¿Vamos? Ok, perfecto. Ya. No a nivel de planificación, insisto, no me estén equivocándose ustedes. A ver, siga. La siguiente ciudad era Ciudad de México, que esta la elegí, que es el principal núcleo urbano, social, económico y es la capital de México. Solamente tendría este mapa por el momento, no sé si esté bien, en el que aquí hay los cambios que se dieron desde 1950 hasta 1995. Claro, por eso digo, a ver, yo voy a lo mismo, ya lo que acabamos de repetir. Ya usted, ¿cuáles son las intervenciones para revitalizar si su tema es el centro histórico, los cascos viejos de las ciudades en Latinoamérica en el periodo posmoderno? Y ahí ves cómo han intervenido aquí en la Ciudad de México, que han ampliado vías, han hecho nuevos tipos de circulaciones. No sé, pues, qué actividades nuevas hay. Esa es su tarea, pues, ¿no ves? Sí. Ya, pues. Aquí esta es otra ciudad, la ciudad de Guadalajara en México. Aquí vemos un poco de su historia. Siguiente. Ya, pero por eso digo, no lo miren la ciudad a una escala urbana, a una escala de planificación, ¿ya? Este es un plan de ordenamiento de Guadalajara en 1981. Ahí se pueden ver las clasificaciones por áreas que tiene, los usos y destinos, las utilidades del suelo y también algunas vialidades que tiene. Las acciones urbanas que tenía México en la etapa postmoderna, tenemos los macroproyectos urbanos, las construcciones de plazas comerciales, conjuntos habitacionales horizontales y verticales diferenciados y tiendas de marcas departamentales, restaurantes y servicios concesionados nacionales y extranjeros. También aquí he puesto los tipos de circulaciones que se puede apreciar, que serían las circulaciones ferroviarias y las circulaciones automovilísticas. Y ya, también... sí, no está bien, digo, a ver, pero tenés que ir marcándolo, si vos decís el centro histórico, si este es el centro histórico, no sé, bueno, vos, en el centro histórico han habido estas intervenciones. Dice la construcción de plazas comerciales, no sé, para marcarla, pues si no es adivinando, hay aquí, hay acá, no sé dónde estarán tus famosas plazas comerciales, pero es una intervención urbana. Es un nuevo uso, estamos hablando de usos, ya, usos comerciales, supongamos, ¿no? Después decir conjuntos habitacionales también, ahora, no sé si es en el centro histórico esto, pero tener cuidado, pues, ¿no? Una cosa es intervenir en un centro histórico, otra es intervenir en sectores de la ciudad distintos. Porque no sé si han hecho conjuntos habitacionales verticales en el centro histórico. Y bueno, a ver, por eso digo, de nuevo, volvemos a ver. Entonces, ¿qué tipo de acciones han tenido en distintas capitales sobre los centros históricos para revitalizarlo? Porque esa es una estrategia de intervención urbana. ¿Estamos? Eso, ¿qué más?
Aquí ya vemos la misma ciudad de Guadalajara, ya, pero en el 2000 hasta el 2012, que es vigente, que aquí se puede ver los usos de suelos que tiene y se puede encontrar lo que es la función comercial, la función industrial, función cultural y áreas naturales protegidas y también funciones turísticas. Claro, pero sigue siendo planificación. A ver, escúchenme, compañera. A ver, déjense el lío. A ver, caramba, que uno les habla a ustedes y parecería que es al pedo que les habla a ustedes. A ver, no interesa la escala de planificación. No quiero que me describan la ciudad en sus distintas actividades y usos. Ustedes están eligiendo un tema de una ciudad y decir, a ver, ¿qué podemos hablar? ¿No? ¿Qué tipo de intervenciones urbanas han habido? Entonces, ya al comienzo dijeron, una de las intervenciones urbanas en este periodo histórico era revitalizar los centros históricos. Ya. Otras intervenciones urbanas serían las urbanizaciones cerradas, que aparecen por otros lados, no sé. ¿Qué tipo de intervenciones urbanas se han realizado? Eso es lo que estamos hablando. En Santa Cruz hicieron los famosos parques autonómicos. Está bien, esas son intervenciones urbanas. Han hecho la ciclovía la hicieron después. Las organizaciones privadas también son intervenciones urbanas en grandes sectores de la ciudad. Eso es lo que quiero que ustedes ya vayan de una ciudad describiendo las intervenciones urbanas, ¿no? No una descripción general a nivel de planificación de los usos que hay. ¿Ya? ¿Se entiende? Bueno, a ver si... Ya. Aquí tenemos la ciudad de Cuenca, Ecuador. Acá un breve resumen de lo que se hizo en ese año en el centro histórico. Siguiente, por favor. En base a lo que acaba de explicar Arki, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Pero esto fue lo que había hecho, que ya está bien, más está bien. planificación. Por eso digo, a ver, cambian la escala y ven otra cosa. Está bien, siga. A ver, una vez que han hecho todo, ¿qué más han hecho? Fuera de eso, siga. Y hasta ahí la más llegada. Aquí en la parte derecha tenemos como un zoom en el centro histórico en el que, bueno, se nota el trazado hipodámico, pero más nada. Entonces ya con la explicación que ha dado, ya nos vamos a enfocar en los centros históricos. Pues, entonces las intervenciones, pero no se olviden que tu tema, bueno, no es tanto el trazado, sino los usos asignados, los nuevos usos, porque el tuyo es funcional, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los nuevos usos para revitalizar los centros históricos? ¿Qué le han hecho? ¿No? Le han metido circulaciones peatonales, vehiculares, ciclovías, tranvías, no sé, ¿para qué le han metido, no? Como decían, unas plazas comerciales, o sea, todo lo que hace a nuevos usos que se le incorporan a los centros históricos. ¿Ya? Ya, gracias. Eso sería. Bueno, entonces, ¿quién más de los buenos está por acá? ¿O qué consulta tienen? A ver, yo les he dado plazo a los otros del grupo y bueno, y a todos los trataré de la misma manera. Le he dado plazo para la entrega, no hoy día, sino para el martes 7. En vez de que tengamos clase, en esos horarios de clase, hacer la entrega de sus trabajos prácticos, ¿ya? De modo que el 7 de diciembre sería la entrega de sus trabajos prácticos en los horarios de 10, ¿qué? De 11:30. De 11:30 a 1, ¿no ves? Entonces, quedaríamos así, ¿ya? Entonces, no hay clase, anótenlo, no me vengan con que hay clase, estoy esperando, dice Burrera. No hay clases, jóvenes, y solamente van a hacer la entrega en ese horario, entrega de sus trabajos prácticos, ¿ya? Ya les he dicho que mándenlo en PowerPoint, que salga bonito, porque la idea es que en realidad pues aprendamos algo, ¿no? Que entendamos algo a cierta cabalidad. ¿Ya? ¿Alguien tiene algo más por ahí? Yo tenía una pregunta, arquitecto, disculpe. ¿Hasta qué análisis tenemos que hacer? ¿El descriptivo tenemos que hacerlo? ¿Igual el interpretativo sería? A ver, a ustedes
como en la primera fase, jóvenes, ¿ya? Bueno, en el anterior habíamos quedado solamente hasta el análisis interpretativo, nomás creo, ¿no? Cuando le di la evaluación, ¿qué le decía? A ver, voy a mirar yo, porque ustedes ya viven despistados cada vez que le pregunto algo. Madre que no. Ahorita voy a ver. Aquí, disculpe, de teoría 5 también la presentación va a ser la próxima semana. Y no sé que llegamos. Vamos a ver, porque estás nerviosa vos. ¿Por qué te adelantas a los acontecimientos? Colina, no sé, pejita, como depende, yo le he dicho de cómo van yendo sus trabajos y no tiene sentido que me agarre la depre mirando sus trabajos, pues, ¿no? Vemos. Entonces, el anterior trabajo se hizo hasta el análisis interpretativo, ¿ya? Tenemos, pues, no sé, pues fíjense, ni apenas estamos llegando en el análisis descriptivo y no avanzamos, ahí estamos atorados. A ver, pues digo, una de las cualidades más importantes que debe tener un arquitecto es la fase argumentativa. Argumentar, fundamentar una idea que ustedes cuando llevan sus talleres de arquitectura llevan ideas, ¿no? A ver, me imagino, pues yo supongo que el profesor le exige ideas, ¿no? Funcionales, espaciales, morfológicas para hacer sus proyectos, ¿no? Supongo, pues sería el colmo. Entonces, una vez que uno plantea la idea y ya el profesor le pregunta por qué querés hacer tal o cual idea, tenés que tener la capacidad de responder, fundamentar eso. Y eso es lo que se hace en el análisis explicativo y argumentativo, ¿ya? Sería bueno que entremos ante ese nivel, pero no sé. Ya voy, a ver, les propongo que hagan ese esfuerzo mental y fundamentar la idea que ustedes han encontrado. Ustedes están encontrando alguna idea de proyecto. Y sería interesante ver por qué se hizo eso. ¿Estamos? Así que intentemos, pues jóvenes. Ya yo voy a ver pues, si nadie hace nada. Pues, bueno, ¿qué querés que haga? Pero es importante, ya ustedes están en otra teoría un poquito más compleja de argumentar, de saber argumentar sus ideas proyectuales, ¿ya? Eso, hasta ese nivel del análisis tenemos que llegar, ¿ya? No sé quién quiere hablar con su... Ay, Rodríguez, anda donde tu abuelita para que salga 5G. No te escuchamos nada. No sé quién la escucha y la traduce a Rodríguez porque parece que está navegando por ahí. A ver, ¿otra consulta de alguno? Bueno, no se escucha. A ver, joven, entonces, con esa aclarativa de cuándo entregan y hasta qué nivel del trabajo necesitamos que lleguen, los abandono, ¿ya? ¿Estamos? ¿Hay alguna consulta por ahí? Arquitecto, disculpe, somos del grupo 4 y quería ver si nos puedes hacer un favor. Pasa que como va a volver a revisar algunos que no le llegó a su correo su trabajo, pasa que de nosotros se nos pasó que era hasta el análisis interpretativo y queremos aumentarle ese más, lo que es aparte del análisis interpretativo del primer trabajo, para que no califique eso, digamos, porque nosotros lo presentamos sin eso, pero no es porque no quisimos, sino que porque no sabíamos, digamos, ¿no? No sabía, me dice, como para agarrarte a manazo, ¿no? Mierda. Pero tenemos varias correcciones y tenemos constantes revisiones, digamos, y no fue bien el trabajo, solamente que esa parte se nos pasó, digamos. No fue por flojo, porque no quisimos, digamos. Se nos pasó. Ya, no sé, enviado así. Por favor, ¿ya? Gracias. Ay, Señor, la juventud divino tesoro, ¿no? ¿En qué nomás andará esos cerebros ahí? ¿Ya? Aquí, buenos días. Hola, hola. ¿Sí? Quería darle una consulta, si sí o sí para hoy a las 8 o si podríamos cambiarlo para el sábado. Vamos para la próxima clase. Ah, ya van a disculpar, es que se me fue el internet. Mejor me voy antes que me ponga nervioso de escuchar tanta cosa. Ya, bueno, chau, chau, pórtense bien, háganse vacunar y nos vemos. Hasta luego, gracias. Gracias.
Adiós, adiós. Ay, señor. Gracias, Chao, arquitecto. Adiós. Ay, 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 está ahí.